Bueno, seguimos con la segunda ley de Hammer. Nos quedamos en eso, ¿no? En que cuando a veces emocionalmente nos sentimos mejor, pasa que aparecen un montón de síntomas que físicamente no nos hacen sentir bien. De ahí que terminamos el video anterior cuando uno dice, no entiendo, me enfermé cuando mejor me sentía. En otros casos los síntomas se manifiestan en simpaticotonía, que era la fase activa del conflicto. Esto pasa en el asma, en la diabetes, en la hipertensión, en la hipotensión. También hay enfermedades que por su cronicidad, como las osteoarticulares o las rinitis alérgicas, obligan al cerebro a tratar de reparar todo el tiempo, confundiéndose ambas fases, la de acción y la de reparación, que eran simpaticotonía y vagotonía, con episodios agudos cada vez que se presenta una solución parcial al problema. En estado simpático vagotónico, o sea, cuando se dan los síntomas de la enfermedad en los dos estados, por un lado puede haber partes de nuestro cuerpo que estén funcionando en fase de simpaticotonía, mientras que otras lo estarán en vagotonía. Como un mismo órgano puede entrar y salir de uno de los dos sistemas para pasar al otro permanentemente. En realidad los síntomas se presentan en vagotonía, pero el cerebro entró en una etapa o una necesidad de reparar en todo momento, por lo que alterna microetapas de vagotonía con microetapas de simpaticotonía. Lo único que hace a la cronicidad de una enfermedad es la creencia del individuo de la incurabilidad o de la cronicidad de una enfermedad. Y ahí tengamos en cuenta los diagnósticos que se nos dan cuando nos dicen, esta es una enfermedad crónica de por vida, donde usted tendrá que tomar esta medicación el resto de su vida. Bueno, ante tal decreto es imposible, si no cambiamos esa creencia, llegar a la fase de curación, ¿no? Los microbios presentes a proximidad van a ayudar a la reparación, según la afinidad embriológica. Esto lo hablaremos más adelante, porque donde se plasme la enfermedad tiene mucho que ver la relación del conflicto con la capa embrionaria, que va a elegir determinado órgano donde plasmar la enfermedad. A menudo tendremos fiebre causada por una infección, pero que le llamamos saludable, porque esos microbios están actuando en fase de reparación. En vagotonía la fatiga es extrema y aparecen dolores. Todo esto se debe a los edemas que se producen en los órganos, y especialmente en los focos de Hammer a nivel cerebral, en la zona neuronal de control del órgano que se enfermó. En el punto máximo de la fase de reparación se produce lo que le llamamos crisis epileptoide en todas las enfermedades. Hasta ese momento el foco estaba en la fase de reparación pasiva, inundado de edema, por lo tanto no era funcional. Para volver a funcionar, como todo el resto del cerebro, debe soltar el embrague y reconectar el switch que desconectó en el cerebro y que está apagado por la presencia del edema. Es en este momento que se produce lo que llamamos crisis epileptoide, y el edema es vaciado. Ciertas crisis epileptoides son muy visibles, especialmente las que atañen a enfermedades de tipo motoras.
ya que se produce una microtormenta eléctrica en el cerebro por un lapso de tiempo y los músculos responden a los impulsos de esta tormenta. Esta es la hora de la verdad biológica. ¿Se normaliza o se rompe? Afortunadamente para nosotros, se normaliza mucho más de lo que se rompe. La más conocida crisis epileptoide es el infarto de miocardio. Todo este proceso, desde el DHS hasta la curación total, con la analogía de la reparación de un automóvil. Vamos a hacer esta analogía. El DHS sería, voy manejando en la ruta y agarro mal un bache a 140 km por hora. ¿Cuál sería la fase activa del conflicto en esta comparación? Sigo conduciendo, pero al rato veo que baja la aguja del aceite. Intuyo que algo se rompió y que estoy perdiendo aceite, así que en la siguiente estación de servicio voy a tener que detener el auto para verificar, si es posible, con un mecánico. El auto está sometido a un estrés, pero aún funciona. Voy más despacio para no recalentar el motor sobre una exigencia que le estoy proporcionando. El conflicto está en la fase activa. ¿Dónde está la conflictólisis, la disolución del conflicto? Encuentro al mecánico y me dice que puede repararlo, pero esperamos a que se enfríe el motor. Fase de reparación pre-crisis epileptoide. Robin Guiné llama a toda la segunda fase post-conflictólisis. ¿El mecánico qué hará? Desarmará el motor, pieza por pieza, cambiará unas juntas. En el ser humano sería como una operación sin anestesia. Si el auto tuviera terminales nerviosas, le dolería bastante. Cambia las juntas, vuelve a armar pieza por pieza lo que había desarmado. Es como si le estuviera revolviendo el cuchillo en la llaga al auto, como si le estuviera poniendo un clavo al hueso para mantenerlo firme. Terminar de armar y conectar los cables de alimentación sin bajar el capot, entra al auto y ahí llega la crisis epileptoide. Le da ignición apretando a fondo el acelerador. Es la hora de la verdad mecánica. ¿El motor arranca o no arranca? La crisis epileptoide es también la hora de la verdad en el cerebro del ser humano. Fase de reparación post-crisis epileptoide. El mecánico apaga el motor, sale del auto, verifica un par de tuercas, saca una llave que dejó apoyada sobre la batería, cierra el capó y me invita a un café, mientras me hace la factura por sus servicios. Es en cierta forma como si le diera el alta al auto. Regreso a la normotonía, subo al auto, agradezco, me despido del mecánico y el auto está como antes del DHS, solo hay que ser más cuidadoso con los baches. Fase de reparación post-crisis epileptoide. Ni bien termina la crisis epileptoide, es decir, cuando sabemos que ya todo va a andar bien, el problema es al no comprender que esto es así, la gente cree casi siempre que esta crisis es un agravamiento dramático, una recaída de la enfermedad. Estamos recorriendo el último tramo hacia la normalización. Durante este periodo, los edemas se evacúan poco a poco. Los dolores de reparación van desapareciendo gradualmente, se barren los desechos orgánicos y son evacuados como las herramientas del motor del auto. Pero lo que sucede en la etapa post-conflictólisis merece otro análisis. El individuo ya no sufre el conflicto. Tanto el cerebro como el órgano se reparan. Al no seguir activo el conflicto, puede llegar a ser una recidiva con solo una palabra, una frase, un encuentro, un acontecimiento o una pesadilla, si no se ha desarrollado la disolución del conflicto en su profundidad. Cuando la solución es profunda y completa, la cura prosigue hasta la fase de normalización. Es importante comprender
que en el máximo de nuestra reparación, especialmente en el periodo de la crisis epileptoide, los síntomas pueden estresarnos, haciéndonos recaer en conflicto activo nuevamente. Esto se explicaría así. Si estoy en fase de reparación y empiezo a presentar síntomas y signos, tengo miedo, puesto que para el cerebro el miedo es un estrés y por lo tanto nos puede llevar a un estado de agotamiento o de distracción mortal. Recordemos lo que habíamos visto en el video anterior. Inmediatamente ordena detener todo, porque la reparación produce estrés. Al detener todo, el individuo vuelve al equivalente de la fase activa y por lo tanto los síntomas amainan e incluso desaparecen, lo que produce un alivio y es vivido como una solución. Pero como el individuo se desestresa, el cerebro dice, ahora volvemos a reparar porque parece que ya superó el estrés. Y empieza un ciclo sin fin, o con un fin dramático, que no es lo deseado. Importancia de la vagotonía. Usaremos el ejemplo del lobo que espera su recuperación antes de volver a cazar. Un lobo en la carrera por su presa cae en una hondonada profunda y se hiere. Se quiebra una pata y tiene una herida abierta en el tórax. Instintivamente sabe si va a morir o si puede sanarse. En este caso, sabe que puede sanar. Lo primero que hace es silenciarse. Luego se arrastra y se esconde entre los matorrales. Sus heridas lo dejaron muy vulnerable, borrando con la cola las huellas que dejó al arrastrarse. Se lame las heridas, lo hará por única vez a lo largo de la convalecencia, y se duerme. No se permite movimientos ni excitación, ya que correría el riesgo de detener el proceso de reconstrucción del hueso y de sus músculos. Su inmovilidad actúa como un yeso y venda virtual. De este modo el lobo dejará actuar a su cerebro biológico sin interrupción. Reposo absoluto, es decir, toda la vagotonía necesaria para la curación total. Edema de curación. Lamiendo una sola y única vez sus heridas, el lobo limpia, desinfecta y favorece el edema de reparación de sus heridas. El instinto del lobo, es decir, su funcionamiento biológico inconsciente, le impide, especialmente al principio de la reparación, volver a lamer sus heridas. Este pequeño detalle natural aporta una información gigantesca que el ser humano no capta fácilmente porque su mente pensante interfiere con estas leyes. Y es normal que así sea, porque su mente, al contrario de lo que creemos, no está para enseñar, sino para comprender y aprender de su majestad del cerebro biológico. Lamer repetidas veces las heridas, en este caso en que el lobo no puede cazar para alimentarse y sobrevivir, sería un suicidio. El lobo moriría de hambre antes de sanarse. La lógica es simple, pero debemos comprenderla. Lamer repetidamente las heridas ahora que el lobo ya las limpió y desinfectó con aquella única vez, sería destruir los edemas de las heridas, lo que detiene la reparación. El edema, como esa ampollita que nos hace un zapato nuevo, es un almacén de campaña donde el cerebro almacena todas las pequeñas moléculas, los materiales y los componentes químicos necesarios para reparar. Ejemplo, me quemo la mano, lo que dura unos pocos segundos, fase de simpaticotonía. Al sacar la mano de lo que me quemaba, hago la conflictolisis, acabo con el conflicto y entro en la fase segunda de reparación. Allí se produce la inflamación de los tejidos dañados. Mi mano se hinchará, se enrojecerá, me va a doler unos cuantos días. Todos consideran que este proceso es absolutamente normal, puesto que, de hecho, la inflamación es un signo de curación. Sabemos que va a cicatrizar, pero que mientras tanto va a doler. El rol de la inflamación es el restablecimiento de la homeostasis, que es el estado de equilibrio
biológico del cuerpo y cuyos signos van a ser enrojecimiento, dolor, calor, hinchazón o edema. El proceso de inflamación se desarrolla de esta manera. Las pequeñas arterias traen más sangre y nutrientes, proteínas y lípidos, que se utilizan para reconstrucción de ese tejido dañado. Los glóbulos blancos llegarán para comerse los desechos, y al cabo de unas horas el pus comienza a eliminarse. Este pus está constituido por glóbulos blancos vivientes y muertos de desechos, células muertas, bacterias, virus, hongos que intervinieron para acelerar la curación. Un conflicto que ha durado poco tiempo puede ser de reparación muy larga, y otro que duró años tal vez puede repararse de manera muy rápida, ya que la reparación es proporcional a los daños, a la intensidad de la vivencia, pero no forzosamente a la duración del conflicto. La reparación también puede ser proporcional a la intensidad de la toma de conciencia que sacó a la persona del conflicto. Repetimos, la reparación también puede ser proporcional a la intensidad de la toma de conciencia que sacó a la persona del conflicto. Si la actividad conflictual se mantiene, el cerebro va a acentuar el programa y mantenerse en fase 1. Si se trata de un programa de multiplicación celular, ordenará hacer aún más masa celular, lo que aumentará una masa tumoral. Si es de reducción celular, ordenará cavar aún más al nivel de las mucosas o de la piel o del hueso. Si es bloquear una función, esta será bloqueada aún más. Si el programa es de desbloquear una función, será desbloqueado más. Por lo tanto, si el conflicto no es resuelto, se agravan los síntomas, pudiendo en ciertos casos producir la muerte, por sobreagotamiento que lleva a un estado de caquexia, que se ve aparentemente como una desnutrición extrema, para ciertas patologías como los cánceres, por ejemplo. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, en las que la persona presenta síntomas casi permanentes, esto se debe a que la persona produce un nuevo estrés. ¿Qué son? Los pronósticos de incurabilidad, la permanencia de un síntoma que nos devuelve a la fase activa del conflicto, y llega un momento en que el cerebro trata a toda costa de reparar, llevando a la persona a una semi-vagotonía permanente y por lo tanto manteniendo los síntomas de manera permanente. Bueno, mucha información para procesar, mucha forma nueva de ver cómo nos enfermamos y cómo se puede reparar la enfermedad. Bueno, hasta otro momento.